Dinosaurios en un parque de diversiones. Aunque parezca irreal, esto ya lo hemos visto y no acabó nada bien. En 1993 presenciamos esta aventura, en donde unos científicos intentan escapar de una isla plagada de dinosaurios. Muy interesante todo esto, pero ¿quién hizo esta película? ¿Quiénes están detrás de este clásico? Así que con esta incógnita estamos dentro de cámaras y hoy hablaremos de Jurassic Park. ¡Venga la intro! Después de algunos videos mencionándolo, es hora de por fin hablar acerca de Steven Spielberg. Steven Alan Spielberg nació el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, Ohio. Con un gusto temprano al cine, a los 12 años hizo su primer película casera, la cual fue un choque de trenes de juguete. A los 13 crearía una película de 40 minutos con compañeros de su escuela llamada Escape to Nowhere. El mismo director dice que Lawrence de Arabia de 1962 fue la película que lo encaminó en su aventura. En 1963 escribió y dirigió su primer largometraje de 140 minutos llamado Firelight, película la cual su padre financió con $600, siendo proyectada en un cine por solo un día. Después del divorcio de sus padres en 1966, se dio cuenta que la escuela no le interesaba y se quería volver cineasta, por lo tanto intentó entrar a la USC, universidad en donde estudiaría George Lucas, un amigo muy cercano. Pero nuestro querido Steven no podría entrar debido a sus calificaciones bajas. Por cierto, hay que decir que Steven conocería a George en una competencia universitaria de largometrajes en 1967. Más adelante entró a la California State University Long Beach en 1965. Durante este tiempo, Steven visitó los estudios Universal en un tour. Durante la visita, nuestro protagonista se escondería de los guías en un baño. Para el momento en el que el autobús de viaje se fue, Steven comenzó su propio recorrido, visitando varios sets y lotes en donde se estarían filmando programas de televisión. Así estuvo vagando y observando hasta que en el momento en el que se disponía a ir a la biblioteca del estudio, en donde se preservaban todas las películas y todos los metrajes, se encontraría a Chuck Silvers, el presidente de la división de televisión de Universal, al cual Steven le dijo que quería lograr su sueño de volverse director de cine, a lo que Silvers en respuesta le otorgó un pase de 3 días para que pudiera visitar el lote a sus anchas. Lo sorprendente es que al cuarto día Steven llegó al estudio, y aunque su pase ya no era válido, el guardia de seguridad lo reconoció y lo invitó a entrar. A lo que el futuro director diría: básicamente pasé los siguientes 2 meses en los estudios de Universal, y así es como me convertí en un aprendiz no oficial. Este suceso lo llevó a abandonar la carrera de cine y artes electrónicas en 1968, o sea, 3 años después y poco antes de conseguir su título. Entonces, después de dejar la carrera en 1968, Universal le daría una chance de estrenar un cortometraje que se estrenaría en cines. Así es como surgió el cortometraje de 26 minutos llamado Amblin, corto con el cual sorprendería al vicepresidente del estudio, alguien que ya conocemos gracias a Volver al Futuro, Sidney Sheinberg, el cual le ofrecería a Spielberg un contrato como director por 7 años. Esto lo convirtió en el director más joven en firmar un contrato a largo plazo con cualquier estudio de Hollywood. Tiempo después de firmar el contrato, comenzaría a dirigir varias producciones televisivas. Y a ver, ¿cómo es que Steven Spielberg no tiene una carrera? Y antes de que sigas, cálmate, que Steven no se quedó sin su título, ya que en 2002 regresaría a la universidad para por fin completar su carrera universitaria. En los años por venir, Spielberg haría muchas, pero muchísimas cosas. Empezamos con que en 1971 haría una película para televisión llamada Duel, la cual le permitió hacer más películas para televisión, y para 1974 lanzaría su primer película para cines llamada The Sugarland Express. Luego en 1975 los productores Richard D. Zanuck y David Brown le dieron la chance de dirigir Jaws, o Tiburón en español. Película que fue un super éxito, pero también película en donde Spielberg casi se ahoga al rodarla. Pero esa es una historia para otro momento.
En 1977 dirigiría Encuentros cercanos del tercer tipo. Luego colaboraría con George Lucas en la primer película de Indiana Jones. En el 82 empezó a producir películas como Poltergeist y a la vez dirigió E.T. En 1984, Frank Marshall, Kathleen Kennedy y Steven Spielberg fundarían la productora Amblin Entertainment, empresa la cual produciría Volver al Futuro, Quién engañó a Roger Rabbit, entre muchas otras. Así estuvo dirigiendo y produciendo hasta que, después de un breve descanso debido a sentirse estancado artísticamente, yo no sé a qué se refiere con estancado porque tuve que cortar muchísima información, volvió a la labor de director con Hook en 1991, película que recaudaría muy bien, pero tendría malas críticas. O sea, imagínate que nada más te das un breve descanso para mejorar, refrescar la mente, y cuando vuelves a tu trabajo a nadie le gusta. Así que en 1993 probaría suerte adaptando un libro que hablaba acerca de un parque de diversiones que tendría dinosaurios como atracciones. En 1983, el doctor, guionista y escritor Michael Crichton comenzaría a escribir un guión acerca de un estudiante que creaba un dinosaurio, cosa que posteriormente se convertiría en una historia que surgiría con la necesidad de entretener con dinosaurios. Posteriormente, este guión se convertiría en una novela contada a través de los ojos de un niño, pero debido a algunas opiniones, se decidió centrar la historia en un adulto. Todavía le faltaba un buen proceso para que la novela se publicara, pero Steven Spielberg se dio cuenta de lo que Michael estaba escribiendo, debido a que en 1989 ambos se encontraban trabajando en un guión que posteriormente se convertiría en la serie médica ER, sí, aquella en donde George Clooney haría su debut en la pantalla. La historia llamaría muchísimo la atención de Spielberg, pero también de otros estudios. Debido a esto, Crichton exigiría $1.5 millones por los derechos fílmicos, y además de un porcentaje muy grande de las ganancias que la película hiciera. Con esto, varios estudios pujarían entre sí para ganarse estos ansiados derechos. Entre los competidores estarían Warner Bros., Columbia Pictures, 20th Century Fox y Universal, quienes ganaron la subasta en 1990, año en donde la novela sería completada. Entonces, además de pagarle lo que pidió, el estudio le daría otros $500,000 para que el escritor adaptara un guión de su propia novela. Con todo este dinerito extra, Michael comenzaría la escritura el 7 de septiembre de 1990, pero tuvo que omitir y cortar muchas de las cosas de la obra, ya sea por escenas que iban a ser difíciles de hacer, poco prácticas o muy violentas para el público. Según él, solo usó un 10 o un 20% del total del libro, y acabaría su versión del guión el 19 de enero de 1991. Posteriormente, Malia Scotch Marmo reescribiría algunas cosas del guión en marzo de 1992. Este proceso duraría 5 meses y ella fusionaría a los personajes de Ian Malcolm y Alan Grant. ¿Por qué? No tengo idea. Y supongo que a Spielberg no le parecería tan buen trabajo, porque pediría que otro escritor modificara lo que se tenía. Así que se recomendaría y contrataría a David Cohen. Él empezaría la escritura con base a lo realizado por Malia el 30 de junio de 1992. Y tendría el guión así super final el 14 de diciembre de 1992, mientras la película seguía en producción. Cabe agregar que Steven sugirió agregar la escena en donde el T-Rex va persiguiendo un jeep, ya que originalmente no existía tal persecución, ya que los personajes se alejarían al solo escuchar los pasos del dinosaurio. Después de toda esta información, veamos rápidamente quiénes son nuestros científicos y paleontólogos expertos en dinosaurios y en la teoría del caos. Para el paleontólogo favorito de todos, basado por cierto en el paleontólogo de la vida real Jack Horner, fueron considerados muchos actores, entre ellos el mismísimo Han Solo, el mismísimo Indiana Jones, Harrison Ford. Según Steven Spielberg, Ford fue el primer actor considerado para el rol, pero lo rechazaría para continuar con Indiana Jones. Otros considerados fueron Kurt Russell, al cual era imposible llegarle al precio, ya que por la época era de las más grandes estrellas de acción, Richard Dreyfuss, quien ya había trabajado con Spielberg pero igual cobraba mucho, pero el actor que estaba en la mira principalmente del estudio y de Spielberg y de todo el mundo era
William Hurt, pero al actor no le interesaba estar en sets enormes con animatrónicos y efectos especiales, aunque luego saldría años después en Hulk, pero bueno. Así que el actor rechazaría el rol sin siquiera haber leído el guión. No tendríamos Alan Grant sino hasta después de 4 semanas de comenzadas las filmaciones, cuando Sam Neill fuese elegido para interpretar el rol. Antes de Jurassic Park salió en otros proyectos como Death Calm, The Hunt for Red October y Death in Brunswick. El actor diría tiempo después: todo pasó muy rápido, no había leído el libro, no sabía nada, no había escuchado al respecto y de repente en unas semanas estoy trabajando con Spielberg. Pero honestamente, ¿quién le diría que no a Spielberg? Laura Dern fue la primera elección de Spielberg para encarnar a la Doctora después de ver su trabajo en Smooth Talk and Rambling Rose, pero no fue la única en ser considerada. Por ejemplo, Robin Wright y Juliette Binoche rechazaron el papel y Gwyneth Paltrow y Helen Hunt audicionaron para conseguirlo. Pero pues todos sabemos que Laura Dern se quedó con el papel. Y por cierto, hubo una persona que le ayudó a aceptar el papel. El único y original, y también muy mencionado en estos videos, Nicolas Cage, coprotagonista de Laura en Wild at Heart. La actriz mencionó tiempo después que gracias a su consejo era un sí fácil. La directora de casting, Janet Hirshenson, dijo que después de leer la novela sintió que Jeff Goldblum era el indicado para encarnar a Ian Malcolm. Pero sí, Goldblum se quedó con el papel, pero antes de hablar de él, hay que mencionar que el mismísimo Nicolas Cage... no, ¿verdad? Él ya no. El mismísimo Jim Carrey audicionó varias veces para poderse quedar con el papel, pero aunque Carrey pudo agregarle algo interesante al personaje, todos en la producción querían a Jeff Goldblum, actor el cual ya había salido en algunas películas para televisión y en protagónicos como en La Mosca de 1986 y Deep Cover de 1992 antes de llegar a Jurassic Park. Para el multimillonario John Hammond tenemos al actor y al dueño del equipo de fútbol Chelsea, Richard Attenborough, el cual apareció en muchos proyectos, por ejemplo en The Great Escape junto a Steve McQueen en 1963, Guns at Battersea de 1964 y The Human Factor en 1979, además de que ya era un veterano de guerra antes de salir en todas estas películas. Después de salir en The Human Factor en el 79, no saldría en ninguna película hasta Jurassic Park, después de 14 años. Como dato curioso, hay que decir que Sean Connery fue considerado para interpretar a John Hammond. Para la niña Lex tenemos a Ariana Richards, actriz que comenzó a actuar en 1987 en la película para televisión Into the Homeland y luego saldría en la película Tremors en 1990. El día de su casting en Parque Jurásico le pidieron que gritara, sí, nada más. Y es que logró entrar porque al momento en el que el director reprodujo la cinta, su grito fue el único que logró despertar a la esposa de Spielberg, haciendo que corriera por toda la casa preocupada por sus hijos. Y hay que decir que actualmente Alana se retiró de la actuación para dedicarse a la pintura. Para el pequeño Timmy tenemos a Joseph Mazzello, el cual comenzaría desde muy joven con esto de la actuación, concretamente en la película Presumed Innocent, en un pequeño rol. Conoció a Steven Spielberg durante los castings de Hook, pero se le consideró muy joven para estar en la película. Pero no se preocupen porque el director le prometió que algún día en un proyecto futuro iban a trabajar juntos. Y bueno, ese proyecto resultó ser Jurassic Park. Para los otros actores tenemos a D.B. Wong como el maldito Dr. Henry Wu, Samuel L. Jackson como el informático Ray Arnold, Wayne Knight como el también súper odiado Dennis Nedry y a Greg Pearson como la voz del señor ADN. 25 meses de preproducción pasaron y las filmaciones comenzarían el 24 de agosto de 1992 en una isla de Hawái llamada Kauai. Las filmaciones en esta isla se llevarían a cabo en 3 semanas, en donde se filmarían muchas tomas panorámicas y de acción, en donde se insertarían modelos de VFX después. Lo malo es que después de 18 días de comenzar el rodaje, el 11 de septiembre del mismo año 1992, el huracán
huracán Iniki golpeó la isla, atrasando por un día completo la producción. Y muchos dirán, ay, es un día, no pasa nada. Pero créanme que en una producción pasa de todo. Se atrasan los calendarios, pierdes dinero, todo es una desorganización horrible, etcétera, etcétera. Lo positivo que se pudo sacar de esto es que muchas de las tomas de tormenta durante la noche utilizadas en la película salieron directamente de este suceso. Además de la isla Kauai, se utilizarían varias zonas en algunas islas aledañas más, como el Kualoa Ranch en la isla Oahu y en Haiku en la isla de Maui, para la escena inicial. Por cierto, ¿se acuerdan de la escena en donde nos dan a entender que el personaje de Samuel L. Jackson se encuentra sin vida? Y bueno, es que originalmente nos iban a enseñar una escena en donde el actor iba a ser perseguido por velociraptores, pero el set fue destruido totalmente debido a la tormenta que provocó el huracán Iniki. Así que nada más nos quedamos con el bracito del personaje. Para mediados de septiembre, después de muchas lluvias y mucho calor y muchos mosquitos, el crew se dirigió a California para seguir filmando. Una de las escenas grabadas en el set de los estudios Universal fue la de los raptores en la cocina, en donde pasa esto. Un ayudante de producción ayuda a un velociraptor a no caerse. Sigamos hablando de esta escena, y es que además de que estaban grabando en este lugar que estaba completamente cromado, se tuvo que jugar con la iluminación y además el director de fotografía Dean Cundey mandó la orden de que todos los cámaras usaran ropa negra para evitar los reflejos. En los estudios también se hizo esta escena, en donde el Dr. Grant salva a Timmy de una caída espectacular. Para esa escena se usó un mecanismo hidráulico de 15 metros para simular la caída del coche. Y hablando de coches, en la novela los carros autónomos serían unos de la marca Toyota, específicamente unos Toyota Land Cruisers. Pero Steven logró hacer un contrato con la empresa Ford para que le proporcionara a la producción 7 Ford Explorers. Y además, para lograr la ilusión de que los coches eran autónomos, George Barris, trabajador veterano de ILM, tuneó los coches para que el conductor se metiese en la cajuela y los manejara desde ahí. Y ahora hablemos de la escena en donde el T-Rex se revela atacando a las camionetas. Primero tenemos la escena en donde Ian Malcolm agarra una bengala y distrae al T-Rex. Esto originalmente no era así, ya que en el guión decía que el científico, al ver a la criatura, saldría corriendo del miedo. Pero a Jeff Goldblum le pareció mejor cambiar esa escena por una más heroica, así que lo sugirió y se quedó. Hemos hablado de una escena muy buena, pero ¿qué hay de esto? La idea de las ondas del vaso surgió gracias a la banda Earth, Wind and Fire, ya que mientras Spielberg los iba escuchando en su carro, las vibraciones del bajo estaban muy fuertes, por lo que esto lo inspiró para pedirle a Michael Lantieri, supervisor de efectos especiales, que mostrara a los espectadores el peso y las pisadas del T-Rex. Lantieri no tenía ni idea de cómo lograr este efecto, hasta que en la noche anterior del rodaje de la escena se le ocurrió poner un vaso de agua encima de su guitarra, que al tocarla las vibraciones provocarían estos círculos perfectos en el agua que pedía el director, y a la mañana siguiente se tuvo que volver a tunear al carro poniéndole unas cuerdas de guitarra en la parte del cofre, para cuando alguien desde la parte de abajo punteara las cuerdas se lograra el efecto deseado. Pero si hablamos de dinosaurios, es necesario que hablemos de la protagonista de toda la saga, la tiranosaurio o tiranosauria Rexy. El proceso de creación de la T-Rex fue largo y complicado. Los encargados de crear a la criatura fueron Stan Winston y su equipo, los cuales empezaron con el proceso construyendo un modelo a escala de Rexy, el cual serviría de modelo principal para la verdadera Rexy, la cual mediría 6.1 metros de alto, pesaría 7.900 kilos y de largo mediría 12 metros. La escultura sería hecha con segmentos de madera contrachapada con un marco de aluminio, con el suficiente espacio para que cupieran los mecanismos y hubiera movimiento en los ojos y en la respiración. Posteriormente se le aplicarían capas y capas de arcilla a mano, proceso que llevaría 16 semanas, incluyendo la adición de los detalles como por ejemplo las escamas. Y hay que decir además que Rexy originalmente iba a morir a mitad de la película,
Pero el día en el que se iba a grabar, Spielberg dijo: no podemos matarlo, el T-Rex es la estrella de la película, haciendo que la querida Rexy salvara a nuestros protagonistas, dejándonos este hermoso plano. Por cierto que las filmaciones acabarían 12 días antes de lo previsto, el 30 de noviembre de 1992. Sigamos hablando de dinosaurios. Los Dinosaur Input Devices servían para mandar información a los artistas de efectos especiales para que ellos pudieran animarlos en computadora. Como siempre, ILM serían aquellos que harían los efectos especiales. Por ejemplo, añadirían varias salpicaduras de agua y además escanearían el modelo a escala de Rexy para así poder animarla en la película. Algunas de estas animaciones fueron, por ejemplo, cuando ella corre. Y como siempre, este proceso no sería nada fácil. En resumidas cuentas, sería tedioso, ya que para renderizar a los dinosaurios, el proceso tomaría unas 2 horas por cuadro y para Rexy se tardarían 6 horas por cuadro. En palabras más simples, para cada movimiento que realizaba la T-Rex, la máquina para procesar este movimiento se tardaría 6 horas. Steve Spaz Williams declaró que se tomó casi un año para completar todas las tomas de dinosaurios digitales. ILM usó varios programas para lograr estos efectos digitales. Por ejemplo, utilizaría el RenderMan y el Soft Image 3D de Pixar, al igual que el programa ViewPaint para poder pintar sobre los modelos digitales. Y si Spielberg no tuviera suficiente con que su película tuviese unos dinosaurios que se movieran y además se viesen espectaculares, quería además que su película fuese la primera en tener sonido digital. Así que fundó el sistema DTS o Digital Theater Systems para tener un sonido más claro e inmersivo. Este proceso de digitalización del audio fue supervisado por su amigazo George Lucas. La música sería compuesta por el grandísimo John Williams, el cual diría que necesitaba escribir piezas que transmitieran una sensación de asombro y fascinación, gracias a que estábamos viendo una película con dinosaurios vivos. Y finalmente la producción acabaría después de 2 años y 4 meses, el 28 de mayo de 1993, después de la escritura de su primer borrador. Al momento de sacar los trailers de la película, estos no mostraban casi nada de los dinosaurios, dejando al público con la expectativa de cómo se iban a ver. Además, era promocionada con el lema: una aventura que lleva 65 millones de años en desarrollo. La película tendría una premiere en el Uptown Theater en Washington DC el 9 de junio de 1993 para 2 organizaciones benéficas. Posteriormente, su lanzamiento oficial en Estados Unidos fue 2 días después, el 11 de junio de 1993, estrenándose en 2.404 cines. Para el 25 de junio del mismo año se estrenaría en Brasil y en algunos otros países de Sudamérica, y se lanzaría progresivamente desde el 16 de julio hasta octubre del mismo año. La película contó con un presupuesto de $63 millones, recaudando en la taquilla nacional $414.137.143. En la taquilla internacional juntaría $643.049.687, juntando en total $914 millones, sin contar sus reestrenos posteriores. Saldría en venta para VHS y Laserdisc el 4 de octubre de 1994, vendiendo 17 millones de unidades, convirtiéndose en la quinta película con más VHS vendidos. Para los premios Oscar de 1994 estaría nominada a 3 premios, ganándolos todos y siendo estos a Mejor Edición de Sonido para Gary Rydstrom y Richard Eames, Mejor Mezcla de Sonido para Gary Summers, Gary Rydstrom, Sean Murphy y Ron Judkins, y a Mejores Efectos Visuales para Dennis Muren, Phil Tippett, Michael Lantieri y Stan Winston. La película ganaría muchísimos premios más, como 4 Saturn Awards, un BAFTA, un Hugo Award y un People's Choice Awards. Desde su estreno fue catalogada como una de las mejores películas de acción y suspenso. El American Film Institute la catalogó en 2001 como la 35ª película más emocionante de todos los tiempos.
También surgió la creencia que después del estreno de la película, hubo un alza en jóvenes inspirados por esta para estudiar paleontología. La película fue un hito en lo referente a los efectos visuales. Por ejemplo, inspiró a George Lucas a hacer sus precuelas en Star Wars, usando muchísimos efectos digitales. Y en 2018 Jurassic Park fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine por la Biblioteca del Congreso, considerándola como cultural o históricamente significativa. Este éxito provocaría la creación de una secuela, tanto de la novela como de la cinta, al igual que 4 secuelas más. La franquicia estaría en todo: cómics, videojuegos, juguetes de McDonald's, parques temáticos, toallas, ropa, atracciones, decoraciones, entre muchísimas otras cosas. Steven Spielberg históricamente nos ha demostrado que tiene la habilidad de contar una historia muy fantasiosa de una forma muy realista. Esta película es divertida y si eres un niño es también aterradora. Y para esa época aún más, se creía que el dinosaurio iba a salir de la pantalla. Junto a Michael Crichton nos enseñó que no se debe jugar con la naturaleza y su forma de hacer las cosas. Eso podría resultar en nuestra perdición, y al fin y al cabo eso es lo que dice la teoría del caos.